En 1934, una anciana curandera en el condado de Rabun, Georgia, curó la neumonía de un niño usando únicamente raíz de sello de oro, una cataplasma en el pecho y una tienda de vapor hecha con una sábana. No había médico, ni farmacia, ni camino para salir del valle hasta la primavera. El número 18 de esta lista fue tan efectivo que la ciencia confirmó más tarde que el 75% de las plantas utilizadas contenían exactamente las propiedades medicinales que los habitantes de las montañas siempre afirmaron, y el número 7 mantuvo la carne comestible durante todo un invierno en los Apalaches sin un solo vatio de electricidad. Estos 25 secretos de supervivencia nunca se escribieron en ningún libro de texto. Pasaron de abuelas a nietos, susurrados en los porches y puestos en práctica en cocinas donde el médico más cercano estaba a 2 días de viaje en mula. Y el número 3 era tan común que cuando el gobierno lo prohibió, comunidades enteras perdieron su única medicina. Comencemos la cuenta regresiva. Top 25. Leer las orugas peludas para el invierno. Cada octubre, en los valles del sur de los Apalaches, los ancianos atrapaban una oruga peluda y estudiaban el ancho de su franja marrón. Un centro marrón ancho significaba un invierno suave. Si era mayormente negra, significaba un frío brutal y fuertes nevadas. Las familias planificaban su suministro de leña y reservas de alimentos en función de lo que les decía la oruga. Los niños competían por encontrar la primera, llevándola a casa como un trofeo. Si 3 o 4 orugas mostraban franjas marrones estrechas, la gente cortaba leña extra sin que se lo dijeran. Los entomólogos modernos descubrieron que las franjas en realidad se correlacionan con la severidad del invierno anterior, no del invierno venidero. Pero los habitantes de las montañas entendían que los patrones climáticos se repiten. Estaban leyendo un registro biológico del clima y funcionaba lo suficientemente bien como para mantener vivas a las familias durante inviernos que mataban a los desprevenidos. Top 24. Judías. Pantalones de cuero. Antes de que los frascos de conservas llegaran a las montañas, las mujeres conservaban las judías verdes ensartándolas en hilo y colgándolas de las vigas de la cabaña para que se secaran. Las llamaban pantalones de cuero, porque las vainas secas se volvían correosas y marrones, colgando en largas guirnaldas sobre la cocina. Cuando llegaba el invierno, tu abuela ponía a remojar un puñado durante la noche y luego las cocinaba a fuego lento durante horas con cerdo salado. Las judías rehidratadas tenían un sabor profundo, ahumado y concentrado que las judías frescas nunca podrían igualar. El proceso de secado concentraba los azúcares y los aminoácidos, creando lo que los científicos de alimentos ahora reconocen como una leve reacción de Maillard. Tu bisabuela no conocía la química, solo sabía que sabían ahogar. Top 23. La casa del manantial. Antes de que la refrigeración llegara a los valles, y en partes del este de Kentucky eso no ocurrió hasta finales de la década de 1940, las familias construían pequeñas estructuras de piedra directamente sobre los fríos manantiales de las montañas. El agua fluía a través de canales excavados en el suelo, manteniendo el interior a una temperatura constante de 50 a 55 grados durante todo el año. Las vasijas de mantequilla, las jarras de leche y la carne de caza limpia se colocaban en pilas poco profundas de agua corriente, manteniéndose frescos durante días en agosto. Se podía escuchar el agua correr antes de abrir la puerta. Al entrar en una tarde de julio, el aire frío te golpeaba la cara como si entraras en una cueva. Tu abuela podía batir mantequilla en el interior durante las tardes calurosas porque la temperatura fresca ayudaba a que cuajara más rápido. Algunas casas de manantial tenían estantes de piedra tallados en las paredes donde maduraban las ruedas de queso, y los frascos sellados de manteca de cerdo se alineaban en filas ordenadas. Se advertía a los niños que nunca enturbiaran el manantial. Una casa de manantial contaminada significaba que toda la familia se quedaba sin almacenamiento en frío hasta que el agua volviera a correr limpia. Ese pequeño edificio, a menudo no más grande que una letrina, era la estructura más importante de la granja después de la cabaña misma.
Cuando la electricidad finalmente llegó a la montaña, la casa del manantial se convirtió en un cobertizo para herramientas, pero funcionaba mejor que cualquier refrigerador para conservar verduras y lácteos, y su funcionamiento no costaba nada. Top 22. Sembrar según los signos. Los agricultores de los Apalaches seguían un complejo calendario de siembra lunar traído a través del Atlántico por los colonos escoceses e irlandeses y perfeccionado con el conocimiento de los Cherokees. Los cultivos de raíces se sembraban durante la fase oscura de la luna. Las verduras de hoja verde se plantaban durante la luna creciente. Los postes de las cercas se colocaban durante la luna nueva porque la madera cortada en la fase oscura resistía la putrefacción. La matanza de cerdos ocurría solo durante ciertos signos para evitar que la carne se encogiera en el barril. Los estudios agrícolas modernos han demostrado que los ciclos lunares sí afectan la humedad del suelo, y un estudio botánico suizo encontró diferencias medibles en las tasas de germinación entre las fases. Los habitantes de las montañas estaban observando una relación gravitacional entre la luna y las aguas subterráneas que la ciencia tardó siglos en confirmar. CNN te trae Top 21. Encendido de fuego con madera resinosa. En las grandes altitudes, donde las temperaturas invernales caían muy por debajo de cero, las familias dependían de la madera resinosa para encender fuegos cuando nada más prendía. Proviene de tocones de pino muertos donde la resina se concentró a lo largo de años de descomposición, convirtiendo el duramen en un iniciador de fuego natural. Tu abuelo caminaba hasta un viejo tocón, cortaba astillas con un hacha y se las llevaba a casa en el bolsillo. Incluso bajo una lluvia torrencial, la madera resinosa se encendía con un solo fósforo. Las familias protegían sus tocones de madera resinosa de la misma manera que otros protegían los cultivos de ginseng. Los expertos en supervivencia modernos venden la madera resinosa a $10 el fardo. Las familias de las montañas la tenían gratis, transmitida tocón a tocón. Top 20. Recolección de puerros silvestres. Rampas. Después de 5 meses de cerdo salado y frijoles secos, el primer alimento silvestre en abrirse paso por el suelo del bosque era el puerro silvestre, rampa, una planta de olor penetrante que crece en densas colonias bajo el dosel de los árboles de madera dura. Tu abuela sabía exactamente dónde se ocultaban las zonas de cultivo, un conocimiento heredado de su madre, quien lo heredó de la suya. Cavaba con cuidado, extrayendo solo un tercio para que la zona pudiera regenerarse, una práctica de conservación que los cherokees enseñaron a los colonos siglos antes de que alguien usara la palabra sostenible. Los puerros silvestres se freían en grasa de tocino o se revolvían con huevos, y el olor era tan fuerte que los niños enviados a la escuela después de una cena de puerros a veces eran devueltos a casa. Comunidades enteras celebraban cenas de puerros silvestres en abril, y el hedor flotaba sobre los terrenos de la iglesia como una declaración de que el invierno había terminado oficialmente. La ciencia nutricional confirmó más tarde que los puerros silvestres contienen más vitamina C por onza que las naranjas y una cantidad significativa de selenio, un mineral casi ausente en la dieta invernal de las montañas. Sus compuestos de azufre actuaban como un tónico primaveral natural, estimulando el sistema inmunológico después de meses de alimentación deficiente en vitaminas. Top 19. Cataplasma de tabaco para picaduras. Cuando una avispa chaqueta amarilla te picaba estando descalzo en el jardín, tu abuela buscaba tabaco de mascar, lo humedecía y lo presionaba sobre la picadura. En cuestión de minutos, la hinchazón disminuía. Los cherokees usaban el tabaco con fines medicinales mucho antes del contacto europeo. La investigación moderna confirmó que los alcaloides del tabaco poseen auténticas propiedades antiinflamatorias cuando se aplican tópicamente. La nicotina actúa como un analgésico leve y vasoconstrictor. No lo cuestionabas. Masticabas el tabaco, te lo ponías y seguías trabajando. Las ancianas curanderas de los Apalaches no eran brujas ni charlatanas. Eran el sistema de salud en comunidades donde el médico más cercano estaba a 30 millas por un camino de montaña sin pavimentar. Estas mujeres atendían partos, reducían fracturas, trataban la neumonía y mantenían vivas a las familias con plantas recolectadas del suelo del bosque. El proyecto Foxfire,
Iniciado por estudiantes de secundaria en Georgia en 1966, pasó décadas registrando este conocimiento antes de que desapareciera. Lo que encontraron no era superstición. Era una tradición médica coherente que combinaba el conocimiento escocés, irlandés, alemán y cherokee. Un análisis de 2003 descubrió que el 75% de las plantas utilizadas tradicionalmente contenían compuestos con propiedades medicinales genuinas que coincidían exactamente con lo que afirmaban las curanderas. El otro 25% resultó útil para diferentes afecciones. Nada mal para mujeres que nunca vieron el interior de una facultad de medicina. Top 17. Miel en heridas. Abiertas, las familias de las montañas vendaban cortes y quemaduras con miel cruda directamente de la colmena. Tu abuela limpiaba la herida con agua hervida, untaba una capa gruesa de miel y la envolvía en un paño limpio. Cambiaba el vendaje 2 veces al día. Las heridas rara vez se infectaban, lo que ella no podía explicar, pero la ciencia moderna ahora confirma, es que la miel cruda crea un entorno naturalmente ácido que libera peróxido de hidrógeno, en el que la mayoría de las bacterias no pueden sobrevivir. Su alta concentración de azúcar deshidrata las células bacterianas a través de la ósmosis. El ejército británico usó miel en las heridas del campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial, y los estudios clínicos han documentado su eficacia incluso contra infecciones por estafilococos resistentes a los antibióticos. Una sola colmena producía suficiente miel para servir como alimento y medicina durante un año. El apicultor de la comunidad era tan importante como el predicador. Ese frasco pegajoso en el estante no era el postre, era la sala de emergencias. Top 16. Limonada de sumaque. Ese racimo de bayas rojas que crecía a lo largo de cada cerca era una bebida. El sumaque cuerno de ciervo proporcionaba una bebida ácida y rica en vitamina C que las familias de las montañas preparaban durante todo el verano. Desgranaban los racimos, los remojaban en agua fría durante horas, los colaban a través de un paño y los endulzaban con miel. Sabía a limonada rosa con mayor profundidad. Los cherokees enseñaron esta preparación a los colonos. Las bayas molidas también se espolvoreaban sobre el pescado como condimento. El sumaque venenoso tiene bayas blancas y crece en los pantanos. Las bayas rojas erguidas significaban bebida, las bayas blancas colgantes significaban muerte. Lo suficientemente simple como para que un niño de 5 años nunca lo olvidara. Top 15. Té de sasafrás. Cada primavera, las familias desenterraban raíces de sasafrás y las servían para preparar un té de color óxido que los ancianos llamaban purificador de la sangre. Tenía un sabor cálido a cerveza de raíz porque el sasafrás es, literalmente, el saborizante original de la cerveza de raíz. La gente de la montaña lo bebía para diluir la sangre después de las comidas pesadas del invierno. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, prohibió el aceite de sasafrás en 1960 tras realizar estudios en ratas, pero la concentración en una taza de té es cientos de veces menor que la que dañó a esos animales. Las familias que lo habían estado bebiendo de forma segura durante 200 años se encogieron de hombros y siguieron hirviendo raíces. Hoy en día las tiendas naturistas venden la misma corteza a un precio elevado. Top 14. La bodega subterránea. Excavada en la ladera de una colina o bajo el suelo de la cabaña, la bodega subterránea era el refrigerador, el congelador y la despensa de los Apalaches, todo en uno. La propia tierra proporcionaba aislamiento, manteniendo el interior estable entre 35 y 40 grados Fahrenheit desde octubre hasta abril. Las papas enterradas en paja duraban hasta mayo sin germinar. Las manzanas envueltas individualmente en papel de periódico se mantenían crujientes durante meses. Los repollos colgados boca abajo de las vigas del techo mantenían sus hojas exteriores lo suficientemente frescas como para pelarlas y comerlas en febrero. Una bodega subterránea bien construida no requería energía ni mantenimiento, más allá de barrerla de vez en cuando. El conocimiento de dónde cavar, a qué profundidad llegar y cómo ventilar sin dejar entrar las heladas se transmitía de padre a hijo con la misma seriedad que enseñar a un niño a disparar. Si perdías la bodega, perdías el invierno.
Cuando llegó la refrigeración eléctrica, las bodegas subterráneas fueron abandonadas y rellenadas. Funcionaban mejor para el almacenamiento de verduras a largo plazo que cualquier refrigerador jamás construido y su funcionamiento no costaba nada. Top 13. Raíz amarilla para las infecciones. El pequeño arbusto que crecía a lo largo de la orilla de cada arroyo sirvió como el antibiótico más confiable de las montañas durante 200 años. Tu abuela hervía las brillantes raíces amarillas para preparar un té amargo para el dolor de garganta, las dolencias estomacales y las infecciones. La raíz contiene berberina, que ahora se vende en forma de suplemento por $20 el frasco. La berberina tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias documentadas y confirmadas contra el estreptococo, la E. coli y la cándida. Las ancianas curanderas no conocían el nombre del compuesto, solo sabían que la raíz amarilla funcionaba y tenían razón. Top 12. Jarabe de saúco. Cuando la tos invernal recorría el valle, tu abuela recurría al jarabe de saúco que había preparado a finales del verano. Bayas de color púrpura oscuro hervidas a fuego lento con miel y clavo, coladas en frascos de vidrio. Una cucharada cada mañana mantenía a la familia en marcha. Una cucharada cada 4 horas trataba a los enfermos. Un estudio realizado en 2004 descubrió que el extracto de saúco reducía los síntomas de la gripe en un promedio de 4 días. Tu abuela no necesitaba un ensayo clínico. Tenía 100 años de registros familiares. Esto es lo que a la industria farmacéutica no le gusta escuchar. Muchos remedios descartados como supersticiones de los Apalaches ahora se estudian en las principales universidades y en algunos casos son patentados por compañías farmacéuticas. La berberina de la raíz amarilla se está investigando para la diabetes tipo 2. El saúco se vende como Sambucol en todas las farmacias. El sello de oro contiene antimicrobianos comprobados. Estas plantas crecían libremente en cada ladera de la montaña. Ahora se envasan y se revenden con un margen de beneficio del 10,000%. Las ancianas curanderas las regalaban. Las corporaciones cobran $29,99 por frasco. La misma planta, el mismo compuesto, diferente margen de beneficio. Top 10. Recolección de asimina Pau Pau. La fruta comestible más grande originaria de América del Norte crece de forma silvestre en el sotobosque de los Apalaches y tiene un sabor que es una mezcla entre plátano y mango. Madura en septiembre y se magulla en cuestión de horas, razón por la cual nunca has visto una en una tienda. Tu abuela las recolectaba en los lechos de los arroyos y las llevaba a casa para hacer natillas y pan. La fruta es rica en vitamina C, magnesio y hierro. Requiere sombra, tarda 7 años en dar frutos y la ventana de cosecha es de menos de una semana. Es perfecta para las personas que conocen su bosque íntimamente y no tiene valor para los demás. Cuando las familias se fueron a trabajar a las fábricas en Ohio, las zonas de asimina se llenaron de maleza y el conocimiento murió con las abuelas que caminaban por las orillas de esos arroyos cada septiembre. Top 9. Jabón de lejía. A partir de ceniza de madera. Cada granja tenía una tolva de cenizas fuera de la puerta de la cocina, un abrevadero de madera en forma de huivo donde se recogían las cenizas de la chimenea y se filtraban con agua de lluvia para producir lejía. Tu abuela combinaba esa lejía con manteca de cerdo derretida y la cocinaba en un caldero de hierro sobre fuego abierto hasta que se espesaba y se convertía en jabón. El proceso tomaba un día entero y las proporciones debían ser exactas. Demasiada lejía y el jabón quemaba la piel en carne viva. Muy poca y no se endurecía. Ella probaba la mezcla sumergiendo una pluma en el líquido. Si la pluma se disolvía, la lejía era lo suficientemente fuerte. Ese jabón casero limpiaba todo: ropa, platos, pisos, cuerpos y heridas. Era naturalmente antibacteriano debido a su alto contenido alcalino. Un solo lote le duraba meses a una familia. La receta nunca se escribía en la mayoría de los hogares. Se enseñaba con la práctica, la abuela de pie junto a la nieta en el caldero, explicando cuándo la mezcla estaba lista solo por el olor y la textura. Cuando el jabón comercial se volvió barato en la tienda de la compañía, las tolvas de cenizas desaparecieron
pero el viejo jabón de lejía limpiaba mejor que cualquier cosa que Procter Gamble haya puesto en una caja. Top 8. El ahumadero. Después de la matanza del cerdo a finales de noviembre, las familias curaban con sal los jamones y el tocino, y luego los colgaban en un pequeño edificio cerrado donde la madera de nogal o manzano ardía sin llama continuamente durante semanas. El humo depositaba compuestos antimicrobianos en la superficie de la carne mientras el calor extraía lentamente la humedad. Un jamón de campo ahumado adecuadamente podía colgar durante un año o más sin echarse a perder. La clave era el control de la temperatura. Demasiado calor y la grasa se derretía. Demasiado frío y el humo no penetraba. Tu abuelo mantenía ese fuego como una religión, revisándolo antes de acostarse y antes del amanecer. El proceso químico involucra formaldehído y compuestos fenólicos en el humo que inhiben el crecimiento bacteriano, mientras que la cura con sal deshidrata el interior. Un solo cerdo ahumado adecuadamente alimentaba a una familia de 6 desde diciembre hasta octubre. El olor del ahumadero, esa profunda dulzura amaderada, se impregnaba en los troncos y nunca desaparecía. Los ancianos podían saber qué madera usaba un vecino a 50 yardas de distancia por el aroma que flotaba a través de la colina. Top 7. Chucrut, en una olla de barro. Antes de los suplementos vitamínicos, antes de que los cítricos se enviaran al norte, antes de que alguien en las montañas hubiera visto un frasco de vitamina C, las familias de los Apalaches sobrevivían al escorbuto invernal con repollo fermentado. Tu abuela rallaba una cabeza entera, la colocaba en capas con sal en una olla de barro, la machacaba con un apisonador de madera hasta que los jugos subían por encima de las hojas y la presionaba con una piedra limpia. Durante 3 a 6 semanas, las bacterias beneficiosas Lactobacillus transformaban el repollo en chucrut, un método de conservación que no requería calor, ni vinagre, ni equipo especial. Esa olla era el suministro de vitaminas de la familia desde noviembre hasta marzo. El proceso de fermentación en realidad aumenta el contenido de vitamina C del repollo al tiempo que produce probióticos. Algunas familias mantenían una olla en funcionamiento continuo agregando repollo fresco a medida que se consumía el suministro viejo. El sabor ácido de la fermentación flotaba en cada sótano de las montañas. Los niños lo comían con frijoles, con pan, directamente de la olla con los dedos. Los gastroenterólogos modernos ahora recomiendan alimentos fermentados para la salud intestinal, vendiendo el mismo concepto que tu abuela practicaba con un repollo de $2 y una pizca de sal. Nadie lo llamaba un superalimento, lo llamaban cena. Top 6. Gordolobo para los pulmones. Esa planta alta y peluda en cada borde de la carretera era el jarabe para la tos de la montaña. Las hojas secas preparadas en té trataban los resfriados de pecho. Las hojas empapadas en aceite tibio se convertían en cataplasmas para el pecho. Algunas familias incluso fumaban gordolobo seco para tratar el asma. Los herbolarios modernos confirmaron que el gordolobo contiene saponinas y mucílagos que actúan como expectorantes. Un estudio alemán descubrió que el extracto de gordolobo es eficaz contra las infecciones de oído. Esa maleza al borde de la carretera que tu cortadora de césped destruye fue una farmacia respiratoria durante 200 años. Top 5. El ginseng como moneda. En las profundas hondonadas de los Apalaches, el ginseng americano no era solo medicina, era dinero. Tu abuelo podía desenterrar una libra de raíz de ginseng silvestre y venderla por más del salario de un día en el aserradero. Los compradores chinos pagaban precios superiores por las raíces de los Apalaches porque las plantas de crecimiento lento que habitaban en la sombra de los bosques antiguos se consideraban más potentes que las variedades cultivadas. Un buen cazador de sang, llamado así por los lugareños, conocía sus parcelas de la misma manera que un banquero conocía sus cuentas. Las ubicaciones se guardaban como secretos familiares, se transmitían de padre a hijo y nunca se compartían fuera del linaje. Algunas parcelas habían sido cosechadas cuidadosamente por la misma familia durante 5 o 6 generaciones, siempre dejando que las raíces más jóvenes maduraran y siempre volviendo a plantar las bayas rojas en la tierra. Esta era una cosecha sostenible practicada durante siglos antes de que existiera el término.
El ginseng pagaba la ropa escolar, las visitas al médico y los suministros de invierno cuando nada más podía hacerlo. Cuando los forasteros comenzaron a sobreexplotar en la década de 1970, muchas antiguas parcelas familiares quedaron despojadas. El ginseng desapareció y con él una economía silenciosa que había sustentado a las familias de las montañas desde antes de la revolución. Top 4. La utilidad de las hojas de maíz. Nada de la cosecha de maíz se desperdiciaba. Las hojas secas rellenaban colchones, aislaban paredes y se trenzaban para hacer asientos de sillas. Se retorcían para hacer cuerdas, se tejían para hacer muñecas y se usaban para envolver comida. Remojadas en agua, ataban manojos de hierbas para secarlas. Una mujer que sabía tejer un asiento de silla impecable con hojas de maíz era tan respetada como un hombre que sabía herrar un caballo. La habilidad pasaba de madre a hija en las tranquilas tardes de porche. Cuando llegaron los colchones de espuma y las cuerdas sintéticas, 100 usos desaparecieron en una sola generación. Top 3. El licor casero como medicina. En comunidades donde la farmacia más cercana estaba a un día entero de viaje, el whisky de maíz servía como anestésico, antiséptico y remedio para el resfriado. Tu abuela guardaba un frasco, no para beber, sino para curar. Un dolor de muela significaba un trapo empapado en whisky sobre la encía. Una herida profunda recibía un chorrito de licor antes de aplicar miel. El whisky con caramelo de roca, un licor de maíz con azúcar disuelta, trataba los dolores de garganta en todas partes de las montañas. Muchos medicamentos modernos para la tos contienen alcohol exactamente por las mismas razones. Cuando el gobierno prohibió la destilación casera, no solo acabó con una tradición, sino que arrebató la medicina más versátil de la montaña. Top 2. Radiestesia para buscar agua. Cuando una familia necesitaba cavar un pozo, no contrataba a un geólogo, llamaban al saorí local. Esta persona, generalmente un hombre mayor, pero a veces una mujer, caminaba por la propiedad sosteniendo una rama en forma de horquilla de amamelis, sauce o duraznero, agarrando cada extremo sin apretar con ambas manos y con el tallo apuntando hacia adelante. Cuando la rama se inclinaba hacia abajo por sí sola, tirando con la fuerza suficiente como para arrancar la corteza del agarre, ahí era donde corría el agua bajo la superficie. Las familias cavaban donde apuntaba la rama y casi siempre encontraban agua. Los escépticos han pasado un siglo intentando desacreditar la radiestesia y el consenso científico dice que no debería funcionar. Pero un estudio alemán en 1990 puso a prueba a más de 500 saoríes y descubrió que un pequeño número localizaba agua subterránea de manera constante a tasas muy superiores a la casualidad. Algo estaba sucediendo que los investigadores no podían explicar del todo. A las comunidades de las montañas no les importaba el debate, les importaba el agua y el saorí la encontraba. Se decía que la habilidad venía de familia y que no se le podía enseñar a cualquiera. O tenías el don o no lo tenías. Algunos rechazaban el pago, creyendo que el talento venía de Dios y que cobrar por ello les quitaría la habilidad. Otros aceptaban un frasco de miel o un saco de papas y lo daban por saldado. Top 1. La doctrina de las firmas. En el corazón de la supervivencia en los Apalaches había un sistema completo de medicina botánica, transmitido enteramente de boca en boca a través de generaciones de mujeres que nunca escribieron ni una sola página al respecto. La doctrina sostenía que la apariencia de una planta revelaba su propósito. La hepática trataba las dolencias del hígado, la pulmonaria trataba las enfermedades respiratorias, la sanguinaria purificaba la sangre. Eso suena a superstición hasta que examinas los resultados. Cuando estos remedios se probaron en laboratorios, la inmensa mayoría contenía compuestos activos apropiados para su uso tradicional. Las abuelas curanderas heredaban siglos de observación empírica, empaquetados en un sistema visual que hacía que el conocimiento fuera transferible sin necesidad de saber leer ni escribir. Esta tradición combinaba el conocimiento botánico de los cherokees, los escoceses irlandeses, los alemanes y los afroamericanos en algo exclusivamente apalache. Cuando las abuelas curanderas murieron, sus nietos se habían mudado a Cincinnati y Detroit. El conocimiento se fue a la tumba. Ningún libro lo capturó todo.
Vivió en la memoria y murió en silencio. Pero para las familias que confiaban en ella, esa farmacia no escrita mantuvo vivas a generaciones en un lugar donde la tierra era hermosa, los inviernos eran brutales, y el único médico era la mujer del valle que sabía qué raíz desenterrar. Prueba uno esta semana, solo uno. Prepara el té de sazafrás, recoge las bayas de sumaque, luego vuelve y dime que tu abuela estaba equivocada. Comparte cuál estás probando en los comentarios. Estas no eran supersticiones, eran un sistema de supervivencia que mantuvo viva a una cultura durante 200 años en algunos de los terrenos más implacables de Estados Unidos. Tus antepasados lo sabían, ahora tú también lo sabes. Si estos secretos de supervivencia cambiaron tu forma de ver las plantas silvestres de tu patio trasero, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar. Planta las semillas del futuro. El próximo cofre del tesoro de sabiduría se abrirá pronto.